Voy a estar predicando en esta hora bajo el tema: no sueltes tu cruz. El Señor Jesús les estaba diciendo a los discípulos, estaba teniendo una conversación con ellos. Y más atrás, en este mismo capítulo, versículo 18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Respondieron unos: Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. En Mateo, Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solamente alguien que no pueda ver, alguien que no esté quizás en sus 5 sentidos, alguien que quizás no esté bien ubicado, puede seguir a alguien que no conoce. De ninguna manera usted va a seguir a alguien, a un desconocido. Incluso conociéndole, si no le dice a dónde va y a qué va, y si no le conviene a usted, siempre y cuando no sea ilícito, usted no le va a seguir. Entonces Jesús les hizo esa gran pregunta a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente tenía muchas respuestas, pero ninguna de esas respuestas era la acertada. Mas sin embargo hubo uno de ellos que acertó, le dio la respuesta correcta, porque el Padre que todo lo sabe, el Padre que conoce al Hijo, el Hijo que conoce al Padre, hay una gran relación entre sí. Y el Padre le reveló, le mostró al apóstol Pedro que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Por esa razón ellos seguían a Jesús, andaban con Jesús, confiaban en Jesús. Y murieron ellos confiando en Jesús. Entonces, Jesús les dijo que no se lo dijesen a nadie. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y les dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Cuando el Señor habla aquí, quien escribió fue Lucas. Lucas no fue apóstol de Jesucristo. Él únicamente recopiló la información que le llegó, que de alguna u otra manera él recopiló la información, claro, guiado por el Espíritu Santo. Y Lucas escribe lo que escuchó, lo que pudo obtener, lo que el Señor dijo, y concuerda con los otros evangelios. Si alguno quiere venir, por la razón es de que algunos, tristemente la gran mayoría, no quieren venir a Jesús. Pero el Señor, el Hijo de Dios, siendo un caballero, se dio por todos nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación a nosotros. Salvación que no teníamos, salvación que no merecíamos, pero por la sangre preciosa de Jesús, Él se dio por nosotros los pecadores. Aleluya. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es el primer paso para seguir a Jesús. Hay que querer y hay que negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Implica todo. Nosotros tenemos que negarnos, no solamente de manera externa, sino también de manera interna. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las huestes, contra el mismo diablo y contra uno mismo también. El negarse a sí mismo es dejar toda avaricia, que muera el yo, que muera completamente el viejo hombre, nuestra mala manera de pensar y de hablar. Tiene que morir absolutamente todo nuestro yo, para que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Dice en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para negarnos a nosotros mismos, tenemos que permitir que seamos crucificados juntamente con Cristo. En la cruz del Calvario no solamente estaban los otros dos malhechores ahí con Jesús, espiritualmente estaba usted, estaba yo, porque fuimos crucificados juntamente con Cristo.
Y juntamente con Cristo, así como Él fue crucificado, tenemos que mantenernos bien crucificada la carne, para que esta carne no vuelva a pecar. Y algunos ya no queremos negarnos a nosotros mismos. Tal parece a veces que me niego a hacer la voluntad de mi Padre y quiero hacer mi propia voluntad, desobedeciendo su bendita palabra y haciendo lo que a mí me puede parecer bien o lo que yo o esta carne quiere. Y esto nos lleva a la condenación si no hay un arrepentimiento y una conversión en Cristo Jesús. Hemos sido crucificados con Cristo en la cruz del Calvario y hay que mantenernos siempre negándonos a nosotros mismos, a los deseos que nos llevan a la condenación. Por esa razón, para seguir a Cristo, hay que negarse a sí mismo. Tomar su cruz cada día y seguirme. Algunos que no sirven al Señor por ahora, quizás han podido vencer todo deseo que a Dios no le agrada. Por ejemplo, a la persona que le gustaba tomar, que era alcohólica, lo metieron a un centro de readaptación social y ya ahora no toma, ya no tiene el deseo de tomar. El que fumaba quizás hizo algún juramento, cualquier cosa, y ya no fuma. ¡Qué bueno! Les felicito. Y así sucesivamente. Se han negado a sí mismos. Pero eso no es todo. El negarse a sí mismo, tienes que agarrar la cruz de Cristo y seguirle. Porque no basta solamente con negarse a uno mismo y no tomar la cruz de Cristo y seguirle. Aquí es todo. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirle hasta el final. ¿Qué significa la cruz en nuestra vida? ¿Qué significa la cruz en nuestro diario vivir? Pues bueno, es nuestra lucha diaria, nuestra lucha interna, nuestra lucha externa. En los tiempos de Jesús, cuando a un malhechor se le condenaba a muerte, el imperio de aquel entonces acostumbraban al reo ponerle una cruz, que cargara una cruz hasta el hecho de muerte.
y era muerto en una cruz. Por eso el que cargaba la cruz, su final era la muerte. Y aquí Jesús nos habla, no en un sentido en un sentido literal, sino espiritual, que nosotros tenemos que aprender a llevar esa cruz. Y a algunos de nosotros nos cuesta. ¿Cómo nos cuesta cargar la cruz? ¿Por qué razón nos cuesta? Por la razón de que sentimos la cruz tan pesada, tan cargada, porque no venimos a Cristo. No estamos viniendo con frecuencia a Cristo para que nos dé las fuerzas para seguir hacia adelante. Hacia adelante tenemos que seguir con la cruz hasta el final. En ningún momento Cristo tiró la cruz. Por más pesada físicamente que él la sentía, jamás él tiró la cruz. Y menos pensó en tirarla. Porque él sabía su misión, que fue enviado por el Padre a morir por todos nosotros los pecadores, para darnos salvación. Porque no teníamos salvación, estábamos nosotros condenados al infierno, pero gracias a Dios por Jesucristo, que en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna, hay sanidad, hay restauración. En Cristo Jesús lo hay todo. Y así sucesivamente nosotros que hemos conocido a Cristo y hemos cargado la cruz, hay que seguirla cargando. Pero a algunos les ha costado seguir a Jesús. Les ha costado servir a Cristo porque ya su cruz la han sentido pesada. Acá adelante en Lucas capítulo 9. Dice, yendo, estoy por el versículo 50 y 37. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Asimismo, ¿cuántos de nosotros que en un principio, que en un momento dado de nuestra vida, hicimos un compromiso con Dios? Le dijimos quizás: Señor, te serviré todos los días de mi vida. Pase lo que pase, yo te voy a servir, Señor. Y qué hermosas palabras. Así se debe de hablar. Pero también
así se debe de actuar. Y es muy triste ver que algunos, y no lo digo por nadie en especial, pero el Señor les dice a los que han soltado la cruz que vuelvan a tomar su cruz y seguir hacia adelante. Lamentablemente hacemos compromisos con Dios. Te serviré, Señor. Pedro le negó. El hombre falla, pero Cristo no nos falla. Él es fiel. Y así por alguna otra razón, como acabamos de leer, todos querían hacer primero, uno enterrar a su padre y después seguir a Jesús. Y el Señor nos dice que el que no deja padre y a madre por causa del Evangelio no puede ser su discípulo. El hecho de que dejes a tus padres y a tu madre no significa que lo vas a abandonar. No significa que te vas a olvidar de ellos. No. Porque el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra. Pero algunos no queremos servir al Señor, no queremos seguir al Señor como Él pide de usted, como Él pide de nosotros. Queremos primero, quizás juntar un buen dinero primero y seguir a Jesús. Quizás algunos digan, bueno, voy a vivir mi juventud y después de haberme ya deleitado en el mundo, busco a Jesús. Y así sucesivamente, cada uno hace sus planes. Pero no es malo hacer planes, lo malo es que en cada plan no está Jesús. Primero debe ser Jesús en tu vida, para que sea Jesús dirigiendo tu vida. Si Jesús no tiene razón de ser todo lo que hagamos en la vida, permitamos que sea Jesús. Hay que seguirle. Hay que buscarle, pero hay que saberse negar a uno mismo. Tomar la cruz significa renunciar a nosotros mismos, no solamente a los deseos de la carne, sino a nuestro propio yo. Y es ahí el gran problema, que nosotros no nos gusta negarnos a nosotros mismos. Primero estoy yo, después estoy yo, y así siempre yo y yo y yo. Si me sobra tiempo, entonces leo la Biblia. Si me sobra tiempo y no estoy cansado, entonces voy a orar. Si me sobra tiempo, entonces voy a ir al culto. Si me sobra tiempo, entonces voy a ir a la reunión. Y así sucesivamente. No, deja el negocio, deja lo que tengas que hacer y atendamos los negocios de nuestro Padre.
Hay que aprender a seguir a Jesús. No solamente se trata de seguir a Jesús, hay que seguirlo de cerca, enfocado en nuestra mente, nuestra mirada en Él. A muchos de nosotros le seguimos distraídos, mirando para un lado, para otro, caminando, voy siguiendo a Jesús, caminando por aquí, mirando por allá, me tropiezo. No, tenemos que seguir a Jesús, enfocada nuestra mirada en Él, solamente en Él. Porque si nosotros no mantenemos nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestro corazón en Él, los deseos del mundo, los deseos de la vida, nos va a distraer en este caminar que es en Cristo Jesús. Por esa razón, lamentablemente, muchos han soltado la cruz. Y el Señor nos dice: no sueltes tu cruz. No la soltemos, hermano. Por nada soltemos la cruz. Por más batalla que venga, por más lucha, agarremos la cruz, agarrémonos de Cristo. Pero para aquellos que han soltado la cruz, vuelve a tomar tu cruz, levántate y sigue hasta la meta final. Aleluya. Pero también para aquellos que lamentablemente están pensando ya no congregarse, están pensando ya no asistir más a la casa de Dios. Reprenda esos pensamientos del diablo o de usted, que quizás son, pero sea lo que sea, esos pensamientos no vienen de Dios. Esos pensamientos lo van a apartar de Dios. Pero tenga presente siempre que la palabra de Dios quiere estar con más fuerza en su corazón. Lea la palabra para que esos pensamientos se hagan a un lado y llegue la palabra de Dios en su mente y en su corazón y diga: te serviré, Señor, todos los días de mi vida, pase lo que pase, yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Muchos lamentablemente ya no quieren servir al Señor, principalmente algunas familias, porque el esposo no va, porque la mujer no va, porque el hijo mira cómo vive. Y sí, lamentablemente esas cosas duelen humanamente, pero aquí hay que seguir a Cristo. No soltemos la cruz, no la soltemos, no soltemos la palabra de Dios que está en nuestra vida. Hay que saber seguir a Jesús. Santo, santo es el Señor. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará.
En los postreros días, dice la palabra de Dios, que los últimos serán primeros. Y los primeros serán los últimos. Y algunos de los primeros, lamentablemente, ni serán los últimos. Por la razón de que se han descuidado de la palabra de Dios. Se han apartado del camino. Y Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, a través de Cristo. Algunos quieren llegar al cielo sin Cristo, haciendo obras por medio de algún otro Dios, entre comillas, y creen seguir a Jesús, pero no siguen a Jesús, el Hijo de Dios. Están sirviendo a un Cristo, no el de la Biblia, a alguien, a un Cristo que le han pintado, del que le han hablado, pero es un Cristo muerto. El Cristo del cual el Señor nos habla es un Cristo vivo, un Cristo que murió por nosotros, pero que resucitó al tercer día, ascendió al cielo y viene pronto por su iglesia. Aleluya. A ese Cristo hay que seguir. A ese Cristo hay que servir, hay que buscar. A ese Cristo nosotros esperamos. Y si no mantenemos la mirada en Cristo Jesús, creemos seguir al Cristo, el Hijo de Dios, pero distraído, literalmente siguiendo hacia Jesús, distraído, pensando en el mundo, pensando en el negocio, distraído. Y aquí el que se distrae, tarde que temprano, se cae. Pero si clamas a Jesús, Jesús te levanta, te ayuda. Hay que clamar a Jesús. Usted que soltó la cruz, clame a Jesús, que Él está presto para ayudarle, para socorrerle, para auxiliarle. Pero algunos, muchos lamentablemente, ya no queremos saber de Jesús. Decimos: déjame, yo sé cuándo voy a volver, yo sé palabra. Y qué bueno que sabes palabra. Que el Señor tenga misericordia de todos, de todos. Porque nosotros también estamos en la lucha. Y aquí hay que orar los unos por los otros. Ninguno de nosotros nos podemos distraer ni un instante en nuestra vida. No podemos nosotros darnos el chance de pecar. No podemos nosotros correr ese gran riesgo. Hay que temer al Señor todos los días, en todo momento y en todo lugar. Hay que guardarse para el Señor absolutamente todo nuestro ser para Dios. Seguir su caminar. Seguir su caminar, seguir su santidad. Aleluya. Negándose
a nosotros mismos. Hay que negarnos a nosotros mismos. Si yo no me niego a mí mismo, ¿cómo voy a seguir a Jesús estando en pecado? ¿Cómo voy a poder yo cargar la cruz pecando y pecando? Ciertamente el Señor nos perdona, nos restaura, pero aquí se trata de saber cargar la cruz. Aleluya. Acá en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 13 dice, voy a leer el 12, dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Hombres de Dios que andaban en los caminos de Dios, en caminos derechos, ahora lamentablemente ya hablando cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué razón? Por la razón de que se descuidaron. Se descuidaron. Y nosotros, hermanos, no tenemos nosotros que descuidarnos. Aquí hay que velar por nuestra salvación con temor y temblor. Nosotros no nos tenemos que descuidar ni un instante. Por eso tenemos que orar, leer su bendita palabra, congregarse para echarle leña al fuego, buscar de la presencia de Dios aquí en su casa y allá en nuestro hogar. Porque Dios donde quiera está. Pero también Él pide y exige que nos congreguemos. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Sigamos orando y si se puede amonestando a los hermanos que han soltado su cruz. La lucha no es fácil, pero con Cristo Jesús somos más que vencedores. Con Cristo Jesús se puede. Con Cristo Jesús nosotros podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice su bendita palabra. Ya falta poco falta para la venida de Cristo. El Señor Jesús nunca se desanimó por el camino que le faltaba por recorrer para llegar a la cruz del Calvario, cargando esa cruz. Jamás se quejó. Al contrario, en medio del dolor, intercedió al Padre diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Asimismo, quizás a muchos todavía no le es revelado quién es Cristo en su vida. Quizás por esa razón dejaron a Cristo.
Quizás por esa razón soltaron la cruz. Quizás por esa razón se desviaron del camino del Señor. Porque si hubiese sabido, conocido quién es Jesús en su vida, estoy más que seguro que no lo dejamos. Pero nosotros los hombres somos ingratos, mal agradecidos con Dios y pagamos mal a Dios. Pero Dios sigue siendo Dios y nos espera con gran amor a que volvamos todos a su camino. Que dejemos nuestro mal caminar, que dejemos la perversidad, que dejemos los vicios y andemos con rectitud e integridad y santidad como Él nos pide. No se puede seguir a Jesús de lejos. A Jesús hay que seguirlo de cerca. El que sigue a Jesús de lejos corre el riesgo de perderse. Hay que seguirlo de cerca. Seguir tu caminar, Señor. Hay que seguirle. Pase lo que pase, por más pesada que se haga la cruz, Cristo nos quiere dar fuerzas. Cristo nos da fuerzas para todo aquel que se la pida. Para que la cruz, tus problemas, tu situación, lo que sea, puedas luchar con Jesús hasta el final de tu vida o hasta que Cristo venga. Saber seguir a Jesús es ser un buen discípulo de Él. Jesús quiere que cada uno de nosotros seamos sus discípulos. Y no podemos ser sus discípulos si no guardamos su palabra. Dice su palabra, me parece que en el Evangelio de Juan 8:31, no recuerdo bien, que dice que el que guarda mi palabra, ese es mi discípulo, el que la obedece. Así que, hermanos, no soltemos la cruz. Agarre la cruz, agarre la palabra de Dios. Usted que la ha descuidado, porque en la palabra de Dios, en la obediencia, está la vida o está la muerte. La vida con Cristo Jesús en la eternidad, o la muerte sin Cristo Jesús por la eternidad. Todos en este mundo, de alguna u otra manera, cargamos nuestra cruz. Aunque no le conozca, aunque no le sirva al Señor, carga su cruz. Pero a los que no le conocen al Señor, a los que no le sirven a Jesús por ahora, el Señor quiere que usted le entregue su vida, su corazón a Él, para que aprenda usted a negarse a sí mismo, seguir a Jesús, el Hijo de Dios, Jesús el verdadero. ¿Cómo sabrá usted
¿De qué Jesús te hablo? Cuando a usted le han hablado de un Jesús. Hoy, si lo invitas a entrar en tu corazón, Él va a entrar. Y no lo dejes salir nunca, porque Él quiere habitar en tu vida. La única manera de que puedes evitar de que Cristo salga de tu vida es de que hables con Él y no peques, porque Cristo no puede habitar en un cuerpo, en una vida que está de continuo en pecado y en pecado. Cristo llegó para quedarse en nuestras vidas, para que su reino, que su bendita palabra se establezca en nuestras vidas y su palabra se refleje allá afuera en la oscuridad. Por eso nosotros estamos llamados a alumbrar. Somos la luz del mundo, para el mundo, para ganarnos el mundo, para Cristo. Cuando usted invite a Cristo a entrar en su vida, en su corazón, va a experimentar un gozo, un cambio, una nueva criatura. Cristo quiere hacer de usted. Ese es el Cristo verdadero, el Hijo de Dios. Por eso, para aprender a seguir a alguien, hay que conocerle. Y nosotros le conocemos a Jesús por fe. No es que lo hayamos visto físicamente, es por fe. Pero aquí tenemos que permitir que Él se nos revele. Y para que Él se nos revele, hay que acercarse a Él. Aleluya. Ya para concluir, Salmos número 139, versículos 23 y 24, dice de la siguiente manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tenemos nosotros que examinarnos a nosotros mismos y permitir que sea Dios quien nos examine a nosotros, reconocerle a Él en todos nuestros caminos. Cuando el Señor nos dice, nos examina y nos dice que andamos mal, a veces no queremos reconocerlo y menos queremos enderezarnos. Y decimos, pero tú quién eres para que me digas esto. Mira, si también todo el mundo lo hace. Mira, lo hace fulano, lo hace sutano. No pongamos la mirada en el hombre. Enderecémonos cada uno de nosotros. Dios nos ha examinado y ha puesto las palabras en el hermano, en tu pastor, en alguien que te está llamando la atención, de que te corrijas, de que te endereces. Pero estamos tan distraídos en el camino que no aprendemos a escuchar la voz de Dios que nos está hablando. Endereza tu camino. Vas mal siguiendo a Jesús. Vas mal. Y a Jesús hay que seguirle bien, con un corazón recto, limpio, íntegro, en espíritu y en verdad. Santo, santo es el Señor. Y este corazón tiene que ser limpiado.
Que sea un corazón humilde, conforme al corazón del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escucharnos. Gracias por su atención.